La noche de nuestro 20º aniversario de bodas debería haber sido una celebración, pero reveló una verdad que destrozó mi mundo. Había planeado una velada romántica. La comida favorita de Darren seguida del regalo para el que había estado guardando en secreto, pero cuando busqué en el bolsillo de su chaqueta. Recuperé las entradas para el teatro, Miss. Rozaron una extraña forma rectangular al sacarlo, mi corazón se detuvo mientras miraba el recibo de un collar de diamantes de Cedars Jewelers. Darren entró justo cuando estaba desdoblando el maldito trozo de papel. ¿Qué es eso?, me preguntó casualmente. Apenas podía dejar que las palabras salieran cuando ibas a darme esto. Él miró y dijo, ¿qué? Es para ti. La habitación comenzó a dar vueltas cuando la implicación me golpeó. Me tropecé en el sofá, mis manos te estrecharon. Le compraste joyas a otra mujer. Darren suspiró y tomó una cerveza del refrigerador como si fuera un día más. Escucha, Marissa. No he sido feliz durante mucho tiempo. Conocí a alguien más, alguien que aprecia y me desea. Mis oídos comenzaron a pitar mientras hablaba sobre esto. Mujer misteriosa. Apenas podía procesar las palabras venenosas que salían de su boca. Su nombre es Lena y estamos enamorados. Quiero el divorcio para que podamos dejar de vivir una mentira. Lo miré sin verlo después de 20 años. Así como así. Él se encogió hombros con indiferencia. Y lo siento, pero se acabó porque tendremos que dividir los activos y descubrir qué es lo mejor para Ethan. Por supuesto, mañana veré a un abogado a primera hora, así que eso es todo. Grité la traición y la humillación quemando a través de mí. El jarrón de rosas frescas comprado para aniversario se estrelló contra la pared y salpicó brevemente los pétalos sobre la madera dura. Que simplemente tiras 20 años sin siquiera intentar arreglar las cosas. Darren ni siquiera se inmutó. Darren una mirada indiferente en su rostro mientras estudiaba su botella de cerveza. No hay nada para arreglar a Marissa, solo estamos retrasando lo inevitable al permanecer en matrimonio sin amor. Quería arrancarle los ojos. La ira y la incredulidad me recorrieron. ¿Quién era este extraño que casualmente destruyó todo lo que habíamos construido? Entonces un nuevo miedo se apoderó de mí con frialdad y fuerza en la boca de mi estómago. ¿Qué pasa con Ethan?, susurré tratando de recuperar algo de compostura. No. Quitármelo, no te preocupes, negociaremos eso también. Para ser honesto, probablemente querrá vivir conmigo y con Lena una vez que se acostumbre a la idea. Una ira candente pasó a través de mí nuevamente ante la idea de algún destructor de hogares tratando de reemplazarme como la madre de Ethan siendo civilizada. Esto era la guerra. Respiré hondo. Estabilizarme. Darren pensó que podría simplemente salir y descartarme cuando le conviniera. Él, pero no caería sin una lucha feroz. Usaría cada gramo de fuerza para proteger a mi hijo y hacer que Darren pagara por desechar nuestros votos sagrados. Él estaba a punto de aprender que no se aterroriza a una esposa y a una madre sin él. Consecuencias. La noche se prolongó en una confusión de lágrimas e ira después de la explosiva confesión de Darren. Apenas dormí, mi mente daba vueltas sobre su cruel rechazo de nuestros votos matrimoniales. ¿Cómo pudo el hombre que amaba descartarme tan fácilmente por una joven zorra de la oficina en Decol? A la luz de la vi por primera vez a la mujer por la que había arriesgado todo. Lena, de solo 28 años, con una presencia insípida en las redes sociales llena de selfies engreídos, parecía apenas mayor que las chicas universitarias a las que aconsejé, con senos falsos y extensiones de cabello que sentí. Pensando mal en las manos errantes de Darren. Su cuerpo de plástico sobre el cereal bland que me rascaba la garganta en carne viva. Le pregunté a Ethan si había sospechado algo. Mi hijo simplemente sacudió la cabeza con los ojos vacíos por el trauma de ver implosionar el matrimonio de sus padres. Anhelaba protegerlo, pero Darren tenía otras ideas que necesitamos para hablar sobre situaciones. Vida, dijo con una voz exasperantemente tranquila cuando me negué a contestar sus llamadas. Creo que es mejor si Ethan se queda conmigo durante la separación como el infierno. Escupí incapaz de enmascarar mi furia por su audacia. Realmente creo que exhibir tu colchón de oficina frente a nuestro hijo es apropiado. No empieces con los insultos, Marissa. Ya es bastante difícil. Mi sangre hirvió ante su fingida preocupación. Tiraste a nuestra familia en el momento en que le metiste la a esa mamá tonta. Ethan jadeó claramente.
Incómodo al presenciar nuestro intercambio tóxico. Ya es suficiente, Darren dijo con severidad. Esta hostilidad no es buena para Ethan. Discutiremos la custodia. Arreglos a de nuestros abogados. ¿Te refieres a tus abogados? Le respondí. ¿Qué tiburón contrataste para quitarme a mi hijo? Suspiró. Exasperación, siempre la reina del drama. Esas 4 palabras detonaron mi ira hasta convertirme en furia cegadora. Reina del drama, pasé 20 años cuidando de nuestra casa y de nuestro hijo mientras tú perseguías dinero y cosas extrañas. Arrojé. Objeto más cercano que tenía a mano, un recipiente de cerámica para pollos que la madre de Darren nos había regalado. Se hizo añicos contra la pared al lado de su cabeza. Mamá, detente. Ethan gritó, pero yo estaba viendo rojo, desatando 2 décadas de resentimiento. Nunca apreciaste ninguno de mis sacrificios. Bueno, si crees que voy a sin retribución de la tierra arrasada, eres más tonto que tú. Mira, Darren se estremeció cuando la metralla arrojó su camisa de diseñador y finalmente vio la amenaza en mis ojos. Sin una palabra, se desparramó y dejó que la puerta principal se cerrara detrás de él. Me desplomé en el sofá con el pecho agitado mientras Ethan miraba con cansancio. Fui consumido por una nueva rabia protectora. Darren quería dejarnos a mí y a mi hijo a un lado como basura. Bueno, le esperaba un despertar brutal. Puede que haya perdido a mi marido en la vida que había conocido, pero me abriría camino a través del infierno para asegurar la desaparición definitiva de Darren. Profesional como personalmente, él quería ver drama. Yo me convertiría en su peor pesadilla. No me detendría ante nada para destruirlo. Ethan no merecía ver esta guerra, pero no tenía otra opción ahora que el hombre que había amado se había convertido en un enemigo sin alma. Por Dios, él cosecharía las agonizantes consecuencias. Necesitaba un plan. Alguna manera para luchar contra las barracudas legales de Darren y recuperar el control de mi vida, pero no podía enfrentarme a él solo. Él tenía todo el poder financiero después de 2 décadas de ceder ante su estatus de sostén de la familia. Cuando Grant, mi hermano mayor, intervino como mi primera línea de defensa, no puedes que ese bastardo te intimide, gruñó después de que derramé toda la cola sobre una botella de Cabernet en su casa. Éramos vástagos, espíritus impulsivos. Es un hecho del que nuestros padres se lamentaban con frecuencia cuando éramos jóvenes exaltados. Es fácil para ti decirlo. Lo olí limpiando lágrimas de enojo. No eres tú el que está siendo como basura después de sacrificar mis mejores años. Grant golpeó la mesa con el puño, esos ojos centelleantes de furia esmeralda. Sabía muy bien que tu marido, que pronto estará arruinado y perdedor, está loco. Si cree que puede tratarte de esta manera, enterraremos a ese hijo de __, con honorarios legales y vergüenza pública si necesario. Una oleada de gratitud por tener al menos una persona completamente de mi lado durante esta pesadilla. Quiero tomarlo por todo lo que vale cada __, Rota Penny, esa es mi chica. Grant esbozó una rara sonrisa que traviesa brillaba de nuevo en sus ojos como cuando solíamos hacerlo. Casas de huevos cuando eras adolescente. Que tu hermano mayor tomara el volante en este. El viejo Darren no sabe lo que le espera. Le devolví una sonrisa temblorosa sintiendo un destello de esperanza. A pesar del caos, pagaría un infierno. Seguro de que nadie me abandona sin cosechar el torbellino. Al día siguiente conseguí mi segundo aliado formidable cuando Silvia, mi mejor amiga desde primer año de universidad, llegó a mi puerta. No puedo creer que ese cabrón esté tratando de sacarte a la calle. Ella se enfureció y me dio un abrazo de oso que le rompió las costillas a pesar de su ferocidad. El solo hecho de que la presencia de Silvia me calmara. Ella había sido mi apoyo durante evento importante de la vida en los últimos 20 años y ahora, fiel a su forma, me apoyó durante esta peor traición de todas. No se saldrá con la suya, le aseguré sintiendo una oleada de nueva resolución. Grant y yo hemos comenzado a hacer preparativos. Los ojos de Silvia se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Vas a derribar. Saco de trampa, ¿no es así? Asentí sorprendido de lo poca culpa que sentía. El hombre que amaba había desaparecido reemplazado por un extraño egoísta. Madre era indómita. Era hora de luchar por mi rendición. Bueno, vas a necesitar compromat. A pesar de la guerra que se avecinaba no pude detener la risa sorprendida que brotó de mis
Con Silvia y Grant a mi lado de repente tuve refuerzos formidables. Dejé que los juegos comenzaran. Durante las próximas semanas formamos un frente unido. Mi propio equipo personal de señores supremos. Silvia aportó su experiencia como abogada familiar de primer nivel mientras Grant trabajaba con sus contactos contables para Intel en el negocio de Darren. Dinero. Lentamente sentí que los jirones de mi confianza y sed de venganza resurgieron. Darren podía hacerse la víctima todo lo que quisiera culpándome por nuestro colapso marcial, pero estaba a punto de aprender con horribles detalles las consecuencias catastróficas de subestimar a una mujer traicionada. Yo orquestaría su caída a través de su propia arrogancia y avaricia, esas gemelas que causaron su perdición cuando yo terminara. Darren no solo sería un hombre destrozado, sino que Ethan finalmente vería a su padre por el alma desecada que realmente era. Por fin mi hijo y yo ganaría la libertad de prosperar sin la toxicidad del mercado negro con la obstinada asistencia legal de Silvia. Empecé a reunir municiones. La guerra que se avecina. Extractos bancarios. Algunos rincones sin escrúpulos a lo largo de los años, valoraciones fraudulentas de propiedades, sobornos de agentes hipotecarios, incluso pagos clandestinos a inspectores de construcción. Silvia se rió encantada mientras analizaba la evidencia de que este gusano está cayendo más fuerte que una cita de graduación borracha, me aseguró una noche mientras. Comida para llevar. Curry, ningún juez le permitirá quedarse con los niños una vez que vean lo inútil que es. Sentí una sombría satisfacción al ver crecer la caja de archivos incriminatorios. El caso Darren había puesto toda mi existencia patas arriba. Bueno, ahora le devolvería el favor desmantelando sistemáticamente el precioso imperio. Comenzó con su profesional arruinada, pero esa noche el verdadero alcance del engaño de Darren tomó un giro aún más repugnante cuando Grant llamó presa del pánico. Oh Dios mío, no vas a creer la inmundicia que acabo de descubrir sobre esa pequeña tonta de Lena. Mi corazón latía con fuerza mientras él contaba su larga y calculada historia de atacar a casados ricos en varios estados. Los perfiles de redes sociales revelaron un patrón siniestro de amor que bombardeaba a los hombres, obligándolos a dejar a sus esposas en familias y luego ordeñarlas para obtener dinero en efectivo y regalos hasta que ella se aburría y la descartaba. Ellos, su rastro de casas en ruinas y cuentas bancarias vacías. A lo largo de una década, ella es una destructora de hogares profesional, murmuré aturdido después de escucharlo. Toda la profundidad de su depredación contra mi familia se hundió en avivar las llamas del odio aún más alto. El pequeño monstruo intrigante, precisamente Grant. Gruñí con tanta repugnancia que pude imaginarme su rostro enrojeciendo, y eso ni siquiera. Lo peor. Un viejo amigo de la escuela secundaria que trabaja en Vice envió algunos informes policiales mientras exponía los nuevos y espeluznantes detalles. Mi sangre se convirtió en hielo en mis venas. Arrestos. Por solicitudes de solicitud de robo, acoso y cargos de drogas. Lena era mucho más nefasta que un inofensivo buscador de oro. Floí, oh Dios. Jadeé una vez que terminó, mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo pudo Darren dejarse engañar por ella? Eso es lo que hace. Chris Grant dijo sombríamente que reza sobre perdedores débiles y desesperados que atraviesan una crisis de mediana edad. Esa serpiente tenía la vista puesta en el próximo gran resultado. Estaba temblando de repulsión al imaginarme hundiendo sus garras en mi esposo involuntario. A pesar de toda mi ira hacia Darren, él no merecía ser manipulado y descartado por un criminal sociópata. Sentí que subía a mi garganta. Nadie juega con mi familia sin sufrir las últimas consecuencias. Tenemos que terminar con esto ahora, dije con una fría finalidad en mi voz que sorprendió incluso a mí. Darren ha subestimado gravemente con quién está tratando. Una risa baja al otro lado de la línea. Nunca me gustó tener que aprender una lección dos veces, ¿verdad? Permití el más mínimo indicio de una sonrisa sombría a pesar de mi furia. No, él nunca fue muy brillante cuando se trataba de controles de la. Bueno, entonces Grant concluyó. Di que ya es hora de que emitamos el correctivo antes de que arruine el resto de nuestras vidas durante el resto de esa noche. El agotamiento me eludió mientras mi mente giraba con la nueva información sobre los verdaderos restaurantes elegantes de Lena. Se burló de mí en las redes sociales y se revolvió al ver la clasificación.
Exhibiciones de Darren rodeando con sus brazos a la mujer que había detonado mi mundo, pero mantuve una calma inquietante segura sabiendo que su ego alimentaba a Bliss deliberadamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Nuestras reuniones de custodia provisional empujó su teléfono sobre la mesa una foto de la tonta. Posando en lencería apareció rápidamente en la pantalla, ¿no es increíble? Me negué a mirar manteniendo mis ojos fijos en los de él con una mirada fulminante. Sí, ciertamente parece lograda con ella. Profesión. El rostro muy maquillado de Lena se retorció en confusión mientras abría sus labios inconscientemente delineados, lo que le permitió mantenerse concentrado. Silvia. Interrumpió con una mirada desconcertada, estaba tomando glee no disimulado y arbitrando la humillación que le esperaba al espantoso tuome en la casa. Ethan permaneció hosco y retirado, manteniéndose en su habitación y apenas mirando a Darren durante sus visitas ordenadas por la corte. Exasperantemente, el degenerado del asunto parecía más preocupado por mostrar su nuevo juguete que volver a conectarse con su único hijo. Apenas has hablado con tu hijo en semanas, dije fríamente después. Soportando otra larga cena interrumpida por la estridente charla inán de Lena, Darren agitó una mano desdeñosa con los ojos vidriosos por el exceso de vino. Está lidiando con el divorcio a su manera, ya sabes, adolescentes, sé que los niños traicionaron, dije, fijando los ojos uniformemente en las conchas huecas donde estaba el alma solía residir al menos contigo fuera de escena. La mía finalmente puede sanar del trauma de tener un padre ausente tan miserable. La ira cruzó por el rostro de Darren y luego, cuando se dio cuenta de las profundidades de mi disgusto, perra. ¿Qué te da derecho a callarte? Mis labios se curvaron en una mueca de puro desprecio, todavía jugando la carta de víctima. Ese barco ha zarpado como un imbécil, el momento de enfrentar las consecuencias de tus depravadas decisiones es una amenaza. Lena gruñó indignada de que alguien se atreviera a desafiar su último boleto de comida casado. Promesa que sí sé. De vuelta con un odio manifiesto, las descaradas, creen que pueden tomar las familias y los hogares que quieran abriendo sus agujeros para pescar. Es hora de aprender algunos modales, mamá, por favor, deténganse. La voz afligida de Ethan atravesó el veneno, pero estaba demasiado paralizado por las consecuencias administrativas para las serpientes venenosas. Infestando nuestras vidas, te vas a arrepentir de esta falta de respeto, dijo Darren en un tono bajo y amenazador que podría haberme intimidado hace años. Lo aceptaré todo si me obligas a hacerlo. Dejé escapar una carcajada incapaz de contener mi burla durante semanas. Habían permitido que se desarrollara su circo de depravación, haciéndolos demasiado confiados y... Pero ahora su desdeñosa y autotitulada arrogancia sellaría su perdición por todos los medios. Haz tu mejor tiro. Dije encogiéndome de hombros, nada me haría más feliz que destriparlos a ambos legalmente. Antes de quemar los restos, los ojos de Darren se abrieron ligeramente como si finalmente vislumbrara el alcance total de lo que había desatado. No me... En ocultar mi sonrisa vengativa, lo dejé marinar en el miedo, no fue más que un leve sabor del infierno por venir. Silvia deslizó una carpeta de papeleo sobre la mesa y luego, todavía sonriendo, hemos preparado un acuerdo preliminar de la división de activos para su consideración. Mientras los tontos llorones repasaban los documentos legales, mi mirada dirigió a Ethan, su rostro joven estaba grabado con miseria y resignación de que ningún niño debería tener que soportarlo. Cimentó mi resolución de librar a nuestras vidas de los efectos tóxicos de Darren y Lena no era negociable, podrían descartarme como una arpía trastornada y demasiado dramática por ahora, pero pronto su arrogancia excesivamente confiada se haría. Al subestimarme, una madre empujada al borde sería la primera de una serie catastrófica de errores y me deleitaría con cada angustioso segundo de su ruina con cada semana que pasaba. La arrogancia de Darren y Lena alcanzó ofensivas muestras públicas de afecto en Neweggs y publicaciones de burla llenaron sus cuentas de redes sociales frotándome la cara. Su debut. Bliss, mira a esta Lena. Cantó una tarde acercándose sigilosamente para empujar su teléfono en mi cara. Mostró a Darren sonriendo mientras la buscadora de oro modelaba un nuevo brazalete de tenis de diamantes que él le había regalado. Tu exmarido de SLE Ball tiene un gusto increíble, ¿no? La arreglé. Con mirada de pura repulsión, sí,
él siempre tuvo un gusto exigente con la basura cara. El pesado maquillaje de Lena no podía enmascarar el destello de rabia en sus insípidos rasgos. Eres solo una vieja bruja amarga y celosa que se aferra al pasado. Una sonrisa cruel se extendió lentamente. Mis labios y tú eres una prostituta de monta aferrándote a cualquier cabrón casado que filtrará su billetera, ¿no es así, querida?, con un grito de furia incoherente. Lena levantó su mano vid para golpearme, pero Darren rápidamente agarró su muñeca con una mirada de amonestación. En su rostro engreído ahora damas, no saquemos nuestras garras frente al niño, lanzó una mirada directa hacia Ethan. Estaba congelado en shock y vergüenza ante la escena indecorosa que el pobre niño estaba siendo obligado a presenciar, la hez de la depravación gracias a la lujuria insaciable de su padre. Mira con qué perra degenerada criaste a tu hijo todos estos años. Lena siseó a través de sus labios pintados luchando contra el agarre de Darren. Mostraré cómo es una mujer real una vez que el divorcio sea definitivo. Una rabia candente me atravesó en el momento. Pensé en esta madre escorpión tratando de deslizarse en la vida de mi hijo. Ethan estaba pagando lo suficiente por los errores de su padre sin agregar el veneno de Lena a la ecuación. Sobre mi cadáver. Levantándome con los puños cerrados. Te enterraré en un litigio por el resto de tu vida desperdiciada antes de dejarte arruinar el rostro de mi hijo. Darren se endureció y se interpuso entre nosotros. Tú eres quien hizo que este divorcio fuera inevitable a través de tu constante desprecio y falta de respeto. No actúes tan por encima. Todo tu amargura neurótica es lo que es destruyendo a esta familia lo suficiente. El grito no vino de mí sino de Ethan. Todos nos volvimos en silencio atónitos mientras mi hijo hacía un gesto salvaje con angustia y rabia grabadas en su joven rostro. No puedo soportar más esto. Ustedes dos son los seres humanos más egoístas. Planeta. ¿Tienes idea de por lo que me estás haciendo pasar? Darren hizo un movimiento hacia el ahora hijo. Solo necesitas callarte. Ethan rugió más enojado de lo que jamás había visto y señaló con un dedo tembloroso a Lena, quien se quedó boquiabierta como un pez mullido. Y tú. No eres más que una prostituta barata. Intenta comprar una nueva familia. Se giró hacia su padre con los ojos desorbitados. Y cambias el intercambio de tu verdadera familia por esta, __. Ya ni siquiera te reconozco. Estoy tan disgustada, tan avergonzada. De lo que te has convertido. Las lágrimas corrieron por el rostro de Ethan y cualquier ira restante se derritió en. Huyó de la habitación incapaz de soportar otro momento de toxicidad por parte de los monstruos que destruyeron a nuestra familia durante varios largos momentos. Un silencio incómodo se cernió sobre los restos destrozados. De la fea escena miré a Darren con una mezcla de odio y lástima. Este tonto diluido realmente no tenía idea de la calamidad. Había provocado al perseguir su asunto reckless. Bueno, ya era hora de que me enorgulleciera de esas escamas de sus ojos deliberadamente ciegos, ¿crees? Esto es una falta de respeto, dije en un tono bajo y peligroso. Me incliné sobre la mesa mirándolo fijamente. No tienes idea del mundo de tormento que estoy a punto de desatar. Ustedes dos. Consideren esto como una mera obertura del evento principal. Lena posiblemente abrió la boca para gritar más protestas indignadas, pero la silencié con una sola mirada frígida. A partir de mañana comienzan los juegos reales, dije con robo en mi voz, y para cuando esto termine os habré quemado directamente hasta el centro de vuestras almas podridas. Inútiles. Con ese voto flotando en el aire me di vuelta y caminé hacia atrás como una baqueta. El desmoronamiento había comenzado oficialmente. Darren y su amante estaban a punto de cosechar las consecuencias de sus despreciables acciones. No más señora buena chica de ahora en adelante. La única prioridad era la destrucción mutua asegurada, verdadera. Promesa. Las ondas expansivas de mi plan de represalia comenzaron a extenderse al día siguiente. Gracias al incansable trabajo de Silvia, una avalancha de mociones legales y acusaciones golpearon a Darren desde todos los ángulos imaginables. Primero llegaron los avisos de demandas civiles que lo presentaban como un desarrollador inmobiliario fraudulento, enriqueciéndose a través de sobornos y extorsión. Una de papeleo, valoraciones detalladas de viviendas infladas, sobornos de agentes de crédito, incluso sobornos pagados a inspectores municipales. Sus prácticas comerciales turbias que alguna vez estuvieron camufladas detrás de transacciones legítimas ahora quedaron al
descubierto con minucioso detalle después de que los cargos criminales comenzaron a gotear en el impuesto de lavado de dinero, evasión, incluso acusaciones de apropiación de fondos de inversión. En cuestión de días, los pocos negocios legítimos que tenía Darren quedaron congelados cuando las autoridades comenzaron a confiscar activos y revisar las finanzas. Agua mientras las olas del océano rompían sobre él. Por supuesto, el buitre Lena fue la primera en cortar y huir una vez que la inminente catástrofe legal de Darren entró. Foco. Una tarde soleada ella estaba parada en mi puerta, ojos de mapache goteando. Diseñador de rímel, equipaje en los dedos de los pies. Tú hiciste esto, ella gimió, manchada, cara contorsionada por la angustia. Perra loca, destruiste todo. Le parpadeé con burlona inocencia. Lo siento, no te sigo. Mi esposo me abandonó, así que tomé un recurso. Para proteger mis intereses financieros completamente dentro de mis derechos legales. Mis derechos. Lena se enfureció estampándola. Pie, yo también tengo derechos. Todo el dinero y los activos de Darren son míos ahora que estábamos comenzando una nueva vida. Una sonrisa cruel torció mis labios y luego la pequeña fuente de ingresos del buscador de oro se secó. Que tus garras no pudieran hundirse lo suficientemente profundo antes de que nosotros enorgullecerlos. Con un grito de furia biliosa, Lena me arrojó su enorme bolso de diseñador, derramando su contenido en el umbral de la puerta en un desorden. Luego giró sobre su tacón tachonado y huyó llorando incoherentemente mientras yo observaba su figura rota y abatida. Por el camino. Camino de entrada, adiós a ese montón de dinero contaminado y Soul Poison. Darren apareció más tarde esa noche. Demacrado y manchado de sudor, pasó a mi lado con la cara roja y temblando y comenzó a barrer los artículos desechados en el porche en una caja. Entonces, ¿es esto lo que querías?, jadeó lanzándome mirada llena de odio. Estoy arruinado enfrentando la pena de cárcel, ¿es suficiente justicia para ti? Lo miré con frialdad. Silencio impasible por su rabieta durante semanas. Había reunido diligentemente evidencia de su corrupción, proporcionando una verdadera hoja de ruta para los federales. Para desmantelar por completo sus prácticas nefastas, y ahora estaba cosechando su merecida miseria. Esto. Simplemente un pago inicial. Dije en un tono ártico, por cada segundo de angustia que nos hiciste pasar a Ethan y a mí. Tengo la intención de extraer de tu carne hasta entender el significado de las palabras sufrimiento. La expresión de Darren parpadeó con un toque de preocupación y luego, cuando mis palabras llegaron a casa por vez, pareció comprender verdaderamente la determinación profunda detrás de mi búsqueda de venganza. Tú, no te saldrás con la tuya, farfulló. Lucharé contra esto. Corte, te aceptaré por todo. Dejé escapar una breve risa. O Darren, dulce tonto diluido, esto es simplemente la apertura, salvo de las consecuencias para tu indescriptible traición e inmoralidad. Los golpes al cuerpo aún. Por llegar di un paso amenazador, con los ojos más cercanos ardiendo con furia. La ruina total de tu cuerpo, espíritu y imperio financiero es ahora inevitable, y una vez que estés jadeando entre las cenizas de tu miserable existencia, aún puedes aprender un ápice de la devastación que tus acciones han causado. Darren retrocedió ante mí y, como un perro escaldado, la caja con las pertenencias apresuradamente abandonadas de Lena apretadas contra su pecho como un escudo. Por un breve momento un destello de terror cruzó su rostro antes de que la máscara de indignado desafío volviera a su lugar. Estás loco, se las arregló débilmente un monstruo rencoroso. Una sonrisa cruel torció mis mientras me acercaba para cerrarle la puerta en la cara. No, querida, simplemente un presagio de tu bien merecido descenso a los infiernos. El sonido metálico de la puerta al cerrarse resonó en el vestíbulo mientras me alejaba sin una segunda mirada. Las ondas de choque todavía irradiaban hacia afuera, desmantelando cada faceta de la miserable existencia de paz mediante una paz agonizante, y yo estaría al frente y al centro saboreando cada grito de tormento hasta que su deuda fuera pagada en su totalidad. Solo entonces mi propia alma finalmente encontraría la paz. Las semanas y meses que siguieron fue una rutina legal, pero el resultado nunca estuvo en duda, no después de haber completamente cada pilar de la antigua y cómoda existencia de Darren. Silvia apenas tuvo que entrar a su habitación antes de que los jueces y árbitros comenzaran a afilar sus mazos para matar. Durante todo el costoso bombardeo legal, los activos restantes de Darren se redujeron a cáscaras. Observé con manifiesto deleite cómo sus costosos trajes se convertían en
Y sus autos deportivos de lujo se arruinaban. Confiscado por el banco su casa palaciega, el escenario de innumerables noches de identificaciones falsas se perdió en una ejecución hipotecaria. Al final el hombre que había descartado tan descaradamente mi devoción inquebrantable se quedó con nada más que las cenizas de su vida arruinada. Lena, por supuesto, se había. Hacía mucho tiempo, era solo otro estadística invisible entre el rastro de hombres casados descartados a su paso. Darren intentó negociar pidiendo clemencia, incluso intentó descaradamente hacerme sentir culpable arrojándome a Ethan a la cara, pero ya era demasiado tarde para eso. Había detonado nuestra sagrada unidad familiar como consecuencia de su traición. Eran una marea alta que... todo lo podrido que alguna vez había apreciado el día de su sentencia final. No sentí ninguna lástima al ver la cáscara del hombre que una vez amé arrastrarse hacia el juzgado, un espantoso espectro de la desesperación en mal, ponerse ropa de segunda mano, la avaricia, el ego y la lujuria finalmente lo habían alcanzado en forma. Una sentencia de 7 años por fraude, malversación de fondos y evasión de impuestos. Bueno, aquí estamos, dijo con la cabeza gacha en señal de derrota, el final del camino que prometiste. No dije nada. Mirándolo fríamente mientras Silvia barajaba ruidosamente algunos papeles a mi lado. No te vas a regodear, placer en reducirte a esto, dije con. La verdad es que no siento nada más que repulsión ante las profundidades de tu depravación. Un temblor pasó por el rostro arruinado de Darren. Entonces, ¿cómo pudiste dejar que llegara a esto? Teníamos 20 años de familia, no teníamos nada. Tu voz estaba helada. Tomaste la decisión de sacrificarlo todo por un deseo e indulgencia temporal. Desechaste 2 décadas de mi lealtad y compromiso por qué puñado de orgasmos mediocres y baratijas para esa desechable. Le apunté con un dedo. La rabia resurgió por uno. Final. Crest, te hiciste esto a ti mismo, Darren. Mi trabajo era simplemente asegurarme de que entendieras las consecuencias de tus depravadas decisiones. Darren abrió la. Tal vez para hablar mal o suplicar una vez más, pero una voz retumbante lo interrumpió desde el frente de la sala. Darren Michael Landes, has estado declarado culpable por este tribunal de 32 cargos de fraude y mal manejo financiero, así como evasión de impuestos. El pueblo por la presente lo sentencia a 84 meses de prisión. El sistema correccional estatal con restituciones financieras adicionales y sanciones a seguir. Este tribunal se aplaza. El GAB tomó medidas enérgicas como un trueno. Selló el final del miserable capítulo de Darren cuando sus mejores amigos se acercaron para escoltar al desgraciado hombre esposado. Se giró hacia mí con los ojos hundidos y miserables. Espero que algún día. La paz con eso. Lo sacaron a través de las imponentes puertas de roble y lo transportaron a comenzó su dura nueva vida de encarcelamiento y miseria, y aunque sus palabras deberían haberme reivindicado, no sentí nada más que agujeros dentro del hombre que juró amor eterno y una familia fue enterrada para siempre. Lo que quedó fue el recibo de karma, el costo implacable de sus transgresiones. Comedú y observé a través de las ventanas de la sala como el transporte blindado se alejaba. Darren se convirtió en un número más de presos ahogándose en la atrofia del arrepentimiento y el potencial destrozado. Habría un largo camino de celdas vacías, indignidad y barras de por delante, pero ese camino era suyo. Simplemente había sido el mensajero de sus consecuencias. Puede que haya blandido el último martillo, pero él fue quien intencionalmente desencadenó su propia destrucción desde el principio, y cuando salí al aire fresco listo para reunirme con Ethan y volver a reconstruir nuestras nuevas vidas, me sentí aliviado. No habría días